Para esta charla lo resume con claridad concluyente: ser árbol o ser incendio. Es una disyuntiva que nos interpela a todos, porque en cada gesto, en cada decisión, elegimos si contribuimos a regenerar o a destruir. Y escuchar a Joaquín es una forma de volver a elegir el lado de la vida, de la raíz, de la sombra y de la semilla. Con nosotros, en esta octava edición de la Turcil, tengo que decir que Joaquín está con nosotros desde la primera. Alguien que ha hecho de su vida una lección de coherencia. Joaquín Herrera. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo dejar bastante intensamente remarcado que la oportunidad que nos brinda este tipo de encuentros pues es la que realmente está contrapesando de alguna forma el tremendo alboroto, desconcierto y soberana incertidumbre que en estos momentos se cierne con auténtica maldad sobre nuestra maltrecha civilización. Así de rotundo soy. El carácter de contrapeso pues, es bastante necesario cada día que pasa un poco más, ¿no? Y cuando nos quema por dentro el que por fuera han ardido 400.000 hectáreas de árboles, es decir, una incuantificable pérdida en el más amplio sentido del término, pues viene a la cabeza el título de esta charla. Pero dejadme que intente, en un primer lugar, explicaros por qué algunos nos hemos emboscado, término que a veces suscita un poco de atención, por lo que de contradictorio puede parecer. En principio, emboscarse es para hacer alguna de las cosas que descartamos por completo los naturalistas, que somos gente muy pacífica, muy tolerante, muy inclusiva, ¿no? Pero a la pretensión de acompañar a la vida en todas sus manifestaciones a lo largo de los sucesivos ciclos en los que afortunadamente la naturaleza se expresa siempre en busca de una renovación, pues permitirme que os presente mi bosque, mi lugar, mi forma de acercarme a lo que entiendo que en estos momentos más necesitamos, la comprensión de aquello que nos rodea a través precisamente de una determinada forma de enfocar la realidad, con la pretensión de que sea panorámico, inclusivo y que nos acerque a la cada día más necesaria comprensión. Este documental, que tuve la suerte que lo hiciera el Museo Thyssen, la segunda institución artística más importante del país, es una gotita de dulzor, porque significa que cada día las grandes instituciones culturales están acordándose de la naturaleza. Si te parece, pone en marcha el documental, o si queréis, otra presentación de Joaquín Araujo. Cuando una especie entera, a bordo de una civilización muy torpe, decide convertir sus tímpanos en vertederos, decide amputarse el sentido de la vista, que tiene íntimas relaciones con 1.000.000 de tonalidades distintas, cuando decide amontonarse al lado de lo feo, el antídoto está en vincularse a la vida, vincularse a las orquestas invisibles que interpretan desde el seno del bosque,
vincularse a la luz, a la maestra luz que nos permite ver. Yo por eso soy un afortunado, sencillamente porque decidí vivir en medio de la vida, decidí ver crecer lo que me alimenta, decidí que el bosque, probablemente lo más emocionadamente tierno que existe en este mundo, acogiera mis emociones. Y por ahí empieza no solo el antídoto frente a ese tropiezo enorme, un tropiezo intelectual, vivir contra la vida. Tanto la naturaleza, la más creativa de las fuerzas que existen, como los creadores, que no dejan de ser discípulos todos de la natura, estamos en el lado de la sensatez, porque nada hay más sensato que tener a la belleza como compañera. Esta civilización, con un estilo de vida completamente ajeno a lo esencial, deja una auténtica estela de víctimas. Casi diríamos que un reguero de escombros, entre los que figuran no solo aspectos materiales. La serenidad está entre los derrubios, pero no menos lo que es la primera materia prima de los sentimientos humanos y de la creación artística. La gran víctima de esta civilización es la belleza. Por eso nosotros, los que vivimos con la naturaleza o los que intentamos contarla a través de cualquiera de las disciplinas creativas que aporta el arte, somos un movimiento de liberación de la belleza. Los árboles fabrican la transparencia que respiramos. De hecho, a nuestros pulmones va a parar el alma verde que expiran los árboles. Pero estos seres son, como dijo Miguel Hernández, lo que agranda el paisaje, lo que desafía al tiempo, lo que logra la principal fuente de continuidad en la naturaleza para todos los seres vivos. Por tanto, plantar un árbol es una íntima alianza, es un privilegio, una satisfacción casi insuperable desde cualquier punto de vista. El haber iniciado un trabajo hace casi 50 años de regenerar la cubierta vegetal de un lugar, pues es de las cosas más hermosas que le pueden pasar a uno. Y este bosquete en el que estamos, estos castaños que ahora nos amparan, fueron plantados por mi mano hace más de 40 años. Pasearse hoy entre el invisible abrazo de estas hojas, entre los trinos de los muchos pájaros que han llegado a criar en este lugar, supone uno de los momentos de gozo insuperables en nuestra vida. Hace muchos años que me defino como emboscado. Tampoco es nada nuevo bajo el sol, lo han hecho muchísimos pensadores, filósofos y sobre todo artistas. Emboscarse es decidir no solo vivir dentro de un bosque, sino de alguna forma, por supuesto, mínimamente siempre imitarlo, parecerse al bosque, parecerse a lo que genera transparencia, a lo que acumula el mayor grado de hospitalidad de este planeta. El bosque es la gran fonda de la vida, es el enorme lugar de todas las convivencias imaginables. Por eso también hay muchos pintores emboscados y la colección del Museo Thyssen nos presta esa posibilidad
de encontrar en sus paredes los ejemplos de los artistas del pincel que quisieron ser también como el bosque, una ilimitada gama de formas, un incalculable repertorio de colores y, por supuesto, algo a favor de la continuidad, de la sensibilidad y de la vida. Pintoras como Georgia O'Keeffe, ella nutre su sensibilidad, literalmente da de beber y de comer a su inspiración caminando por el bosque, fijándose en los mínimos detalles, incorporándose a lo mismo, para lo cual también sigue una tradición que yo creo especialmente lúcida y oportuna y que también cuenta con muchísimos seguidores ahora mismo. Hay que hacer un extraordinario ejercicio de respeto, consideración y de modestia, porque si algo tiene iniciadores es el retorno a la naturaleza. Se ha convertido en una suerte de paradigma, en símbolo exquisito, la actitud de Thoreau, pero lo que hizo Thoreau en Walden, yéndose a vivir una temporada, una cabaña en medio del bosque, lo hizo también la O'Keeffe, ¿no? Y lo hemos hecho centenares de personas a partir de ese momento. Es un paso de consecuencias extraordinarias, porque tus sentidos son liberados, empiezas a adquirir una forma de interlocución con la naturaleza. La O'Keeffe hacía eso a través de los más pequeños objetos que iba coleccionando, a partir de incorporarse como inquilina a la espesura de las arboledas, pues sencillamente convirtió su emboscarse en arte emboscado. De todos los pintores que tienen hogar en el Museo Thyssen y el que presenta un mayor número de afinidades o una personalidad más completa y más compleja con relación a este retorno a la naturaleza, con esta necesidad de naturalizar al mundo, es Hans der Waser. Primero porque no solo es artista, es un enorme pensador, es un activista, es alguien que propone directamente modelos de relaciones muy diferentes a los imperantes a lo largo de su trayectoria, que prácticamente coincide con todo el siglo XX. Pintor, arquitecto, pero sobre todo alguien que plantea realmente que no podemos salir del atolladero, no podemos salir del imperio de la muerte y de la fealdad sin establecer un nuevo código deontológico generalizado. Es decir, no se puede salir de la amenaza de colapso sin inaugurar una relación armoniosa con la natura. Este es el trasfondo del pensamiento ecológico, es la esencia del entender que es la convivencia con la vivacidad, ¿no? Y este gran pintor nos lo plantea exactamente así. Incluso para mí no deja de ser especialmente hermoso que decidiera adoptar distintos nombres, ¿no? Que incluso eligiera llamarse Rico en Paz o Día Lluvioso a sí mismo, ¿no? Implica una todavía mayor vinculación con la natura. También un parentesco con los nombres que se usaban en muchas culturas nativas, ¿no? No deja de ser apasionante que frente a un nombre que tiene unos perfiles totalmente abstractos, como pueden ser cualquiera de nuestros nombres propios, pues alguien se pueda llamar Día Lluvioso o Caminante sobre el Viento, que es como yo me llamo. El reflejo que ahora mismo de nosotros mismos hace el agua no es más que una mirada hacia atrás, hacia el origen,
hacia lo que importa, hacia lo esencial. Y da la casualidad de que todo eso está incluido en la palabra respeto. Respeto quiere decir acordarse de lo anterior, de lo hecho por otros, de lo hecho por la natura. Por eso es absolutamente fundamental entender que si tenemos alguna salida de esta crisis tan global y sobre todo de la catástrofe climática, tenemos que proceder con ese respeto que nace también de la admiración por lo que nosotros no somos capaces de hacer o por lo que los artistas o la naturaleza saben hacer bien. Es lógico que el poeta emboscado, que el artista que ama las arboledas, se embosque de la forma más definitiva que cabe, la de ser enterrado entre las raíces de un árbol. Esa es mi elección. Decidí hace muchísimos años convertirme en parte de lo que me rodea y lo expresé con este poema. Elijo elegir y elijo la condición del árbol, porque come luz. ¡Qué delicia! Desayunar transparencias, almorzar lucidez y cenar ocasos anaranjados, y con ellos construir el verdor y esa rara nube que es la copa de los árboles donde se esconde el canto de los pájaros. Ahora no puedo, pero en cuanto lo deje, seré lo que he elegido. Por supuesto, algunos estamos convencidos de que el arte, esa forma de intentar imitar al gran artista que es la natura, es probablemente la mejor forma de enfrentarse a la apisonadora de fealdades que está aplastando al mundo. También ha quedado claro con lo que habéis escuchado y visto que no es fácil elegir. La inmensa mayor parte de los que componemos la especie humana, pues aparentemente tomamos decisiones. Hay quien se cree que tiene libertad individual, pero es realmente excepcional. Entre otras cosas porque la capacidad que ha tenido el conjunto de los que moldean las realidades a través de los infinitos instrumentos de la comunicación, pues han conseguido que se instale en la mente de la inmensa mayor parte, insisto,
el que están en el lado de sus propias preferencias. Y comprender, en teoría, es la aplicación de la inteligencia, el análisis de la realidad, pero la inmensa mayor parte de las personas de este mundo no entienden de mayor realidad que la inmediata, la cercana, la masificada, la que te hace que tus ojos y tus sentidos choquen constantemente con la distancia corta, con lo absolutamente empequeñecido por reduccionismo de la propia civilización. Si pensáis un poco en una de las imágenes que hay ahí, que es sencillamente ¿qué miro yo cuando estoy escribiendo? Ha salido en el documental. Yo cuando me siento a escribir en esa mesa con la que acaba el documental, tengo delante 300 kilómetros cuadrados de paisaje, en el que habrá 3, 4, 5, 10 millones de árboles, donde curiosamente ahí delante no hay ninguna otra casa, no hay ninguna carretera y no hay ningún tendido eléctrico. Por tanto, mi realidad es otra. Si yo estuviera en un apartamento, en una ciudad, mi mirada chocaría con algo que estaría a pocos centímetros o a 1 metro o medio metro y demás. Esto significa que los sentidos básicos, que son los fundamentales para comprender, han quedado encancelados por una decisión cultural, civilizatoria, por un empeño de hacer las cosas de una determinada forma y vivir de una determinada forma. Y esa queda perfectamente resumida. Se ha decidido vivir contra la vida. O si queréis, por no ser tan contundente, sin el resto de lo viviente. Pero resulta que eso, al habernos alejado de la comprensión del resto de lo viviente, permite ojos que no ven, corazón que no siente, coloquial refranero de toda la vida. Por tanto, si se destruye aquí no pasa nada. Entonces, ¿por qué se destruye tanto? ¿Por qué hemos perdido 1.000 millones de árboles en un solo verano? ¿Por qué están bombardeando Gaza? Pues por lo mismo, porque no se comprende a lo demás, no se comprende a los demás. No se acepta que la realidad es infinitamente mayor de lo que podamos hacer en cualquiera de estas situaciones, que además están aupadas por un egocentrismo, por una especie de lo superior, ¿no? Bueno, la convivencia con el bosque, con las realidades palpitantes de nuestro mundo, pues te permite comprender algunas de las grandes apuestas del pensamiento de todos los tiempos. Invariablemente, lo que se llama superior depende de todo lo que esos superiores deciden llamar inferior. En uno de mis libros yo acuñé un aforismo de estos un poco irónicos. Decía, acabo de hablar con lo superior y me ha dicho lo superior que no es superior a nadie. Y es que el interlocutor ese que yo llamo superior es precisamente el bosque, porque el bosque es superior en sus capacidades de hospitalidad. Lo que hay que entender de esto que estamos perdiendo a raudales es que es, por extraño que le parezca a mucha gente, es un modelo ético y estético de vivacidad. Habría que ir a la escuela del bosque, porque es el docente más decente que algunos hemos conocido. La decencia de lo que te enseña el bosque es tan absolutamente fascinante. ¿Por qué? Porque incluye. Si en vez de este documental hubiéramos puesto, me viene a la cabeza precisamente por la palabra trascendental que es incluir, en una producción cinematográfica que tuve la suerte de dirigir, que se llama Bosque de Bosques, además, la primera frase de ese documental es:
el bosque excluye el excluir. O sea, lo único que no acoge el bosque, porque acoge todo lo demás, solo dice, esto no lo quiero, no quiero excluir a nada ni a nadie. Y solo por esto es tan absolutamente importante entender que algo que tenemos al alcance de todos nuestros sentidos, pero sobre todo al alcance de nuestra capacidad incluso de sentir profundamente, de ser emocionalmente no tarados, porque es que es tan tremendo lo que está pasando, toda esta sustitución de cosas muertas por cosas vivas. Lo que mata esta civilización incesantemente. Claro, es duro, es durísimo, ¿no? Y claro, es más fácil pasar por encima de estos criterios porque también son duros de llevar puestos porque te hacen sufrir, sencillamente, ¿no? Pero pensemos que todo lo que mantenemos como sacrosanto está precedido por alguna forma de muerte. Claro, para empezar, las convencionales, claro, dices, sí, si yo utilizo una porción de lo viviente, como hace absolutamente todo ser vivo, pues tengo que encontrar una forma de restitución, de contrapeso, de que lo máximo posible de lo que yo haya detraído como energía de la naturaleza, se lo devuelvo. Y eso es lo que sabe hacer el bosque, eso es lo que saben hacer las comunidades vivas. Porque podremos darle 1000 vueltas y afortunadamente es un término tan inabarcable que se convierte en especialmente intenso para las emociones, para la creatividad artística y hasta para el pensamiento moral y filosóficamente correcto, porque es el hacer las paces. Decía que el ideal virgiliano, decía Virgilio, aquello de yo lo único que pretendo es llegar a vivir con el alma serena. Y ahora una pequeña provocación. Soy el tío más tranquilo que hayáis conocido. O todavía más bestia. Soy el señor más tranquilo que hay en el planeta Tierra. ¿Será verdad eso? Pues casi sí. ¿Pero por qué soy un ser tranquilo y sereno, pacífico y pacifista? Porque vivo en el bosque. Sí, porque el bosque me ha enseñado a no excluir. Y es algo que necesitamos. Lo que significa, lo que está pasando en el ámbito político con son exclusiones. Y todas las exclusiones son ignorancias, que a su vez se retroalimentan permanentemente de falta de comprensión, inclusión, comprensión, comprender a lo que nos comprende, porque el entorno natural nos comprende en su totalidad, hagamos lo que hagamos. Por eso es importante la tremenda honestidad que supone devolver algo a cambio de lo recibido. Eso es un poco el plantar árboles. Todo el mundo se acuerda que plantar árboles tiene un prestigio extraordinario, pero claro, el plantar árboles para algunos de nosotros, y lo hacemos con contundencia y abundancia, pues es la respuesta lógica a lo que te ha dado el árbol. Pues, ¿qué te ha dado el árbol? Ya lo habéis escuchado, es que yo estoy respirando árboles, pero todavía más vinculado a una faceta un poco más personalizada. Yo planto árboles porque me han publicado libros. Sí, el bosque ha publicado todos los libros. ¿Cómo no defender el bosque si han publicado todos los libros? O sea, yo no entiendo al escritor que no planta árboles. Por cierto, el 99% de los escritores no plantan árboles. La mayoría de la gente no da gracias por respirar. Suelo dar este dato porque cuando me puse a hacer el cálculo me parece
absolutamente necesario. Sí, respiramos por toda la actividad del mundo vegetal. Somos subsidiarios de eso que está ardiendo por los cuatro costados. Pero es que nuestra relación con el bosque se produce de 16 a 45 veces por minuto. Y si vives, si esto es fundamental, porque como yo me estoy acercando a esa edad, si vives 80 años, has respirado 600 millones de veces. Bueno, entonces, si respiras eso, pues qué menos, ¿no? Que algo de tus alientos, de tus hálitos, sean de evolución recíproca. Pero fíjense, ¿qué se está necesitando esta civilización cada día más estúpidamente violenta? También el reconocimiento de que nada hay más sabio, nada hay más necesario, no hay nada más estético y nada hay más ético que el encuentro, que la vinculación. La ecología es la ciencia de los vínculos, pero ¿quién da mejores lecciones de ecología? También el bosque, también el árbol. Es casi incontable, no sé, bueno, algunos estudiosos han intentado acercarse también desde un punto de vista un poco más matemático y tal, pero quizás sea un poco por inclinaciones lógicas de alguien que cultiva la tierra, como soy yo. Por cierto, yo siempre insisto eso, por mucho que el currículum diga lo que diga, yo a lo que más tiempo dedico en mi vida es a cultivar la tierra. Es decir, ni libros, ni películas, ni cosas parecidas han tenido tanta importancia en mi vida como cultivar. Y claro, cuando cultivas la tierra te apasionas por la fertilidad. Es que lo que hace verdaderamente el bosque es crear esa suerte de aceptación de encuentros de todo lo esencial con unos cuantos millones de seres que acompañan todo eso para que se produzca la continuidad. Nada levanta tanto como las hojas cayendo, dice un aforismo, poema, y además incluso así empieza uno de mis libros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el árbol, dejando caer la hoja, está autoalimentándose. Es un consumidor que en parte se consume a sí mismo, y esa es la ley importante que constantemente violamos. Si eres un consumidor que te consumes a ti mismo, no te puedes permitir el lujo del despilfarro, no te puedes permitir el lujo de la destrucción, no te puedes permitir el lujo del acaparamiento. Por eso es decente la docencia del árbol y del bosque, porque te enseña a consumir, te enseña a convivir en ese mundo que no vemos, pero que es mucho más importante a veces que el que vemos, el mundo de las raíces. Ahí se están dando el encuentro extraordinario entre la luz, el agua, la tierra y la vida, en un abrazo gigantesco y tal, y todo eso va acompañado de miriadas y miriadas y miriadas de seres vivos. Hospitalidad frente a la exclusividad. Y esto, ojalá, formara parte del menú del sistema educativo. Apenas se tocan estas cosas. Yo tuve unas conversaciones cuando era ministra de Educación, la señora Cela, le decía, pero si es que no me cabe en la cabeza que no haya asignatura agua, asignatura vida, asignatura árbol. Por cierto, la belleza. ¿Sabes? La mejor definición de belleza coincide sistemáticamente con la mejor definición de árbol o de bosque. La belleza es la inclusión de todas las cosas posibles. El tener la puerta abierta de par en par para todo lo que sea que necesite ese acogimiento, esa interacción, esa convivencia. Claro.
¿Y qué nos está pasando? Que las cosas posibles son cada vez menos, que hay mermas, que hay desapariciones, que hay extinciones. Entonces, se tambalean las realidades. Hace unos días aquí en Segovia, en medio del High Festival, que creo que hay alguien que estuvo por aquí, lo dejé muy claro en un precioso dueto con Miguel Delibes. ¿Por qué? ¿Por qué hay que conservar las especies vivas? Pues mire usted, desde un punto de vista muy humano, por tanto tremendamente incompleto, porque el humano se considera que está por encima de lo demás. Mire usted depende de lo que nos rodea por todas partes, que por cierto no nos necesita para nada. Todo lo que funciona en este planeta, y no digamos el bosque, puede estar ahí perfectamente sin un solo humano. Nosotros no podemos estar sin ello, sin el bosque, sin la naturaleza. Y viene a cuento porque el bosque es la gran fonda de la vida, lo he dicho en el documental, es donde cantidad de especies y tal, pero ¿por qué necesitamos la totalidad de las especies vivientes? Para nuestra propia seguridad. Ese es el enfoque inmediato. ¿Por qué es una tragedia el cambio climático? Una catástrofe. ¿Por qué 400.000 hectáreas menos de árboles es un disparate? Porque nos han hecho más inseguros, más débiles, más frágiles también, sobre todo más estúpidos. Decía Séneca que cuando una parte del todo, esto es lo que cité en Segovia hace unos días, es un aforismo absolutamente fascinante por el momento en que está escrito y porque es una de esas anticipaciones que el arte, la literatura, vienen a corroborar cosas que se averiguan mucho después, ¿no? O sea, cuando una parte del todo nos falta, los que quedamos ya no estamos tan seguros. Nosotros estamos ahora mucho menos seguros después de lo que se ha quemado, de lo que ha formado parte de la vida de nuestro país en estos últimos tiempos. Para cerrar un poco lo que evidentemente significa elijo ser árbol o elijo ser emboscado. Bueno, ya habéis visto que el poema Mi muerte confirma y asegura que sí voy a ser árbol. Es decir, que cuanto lo deje, voy a empezar a ser algo importante. Voy a ser árbol. Eso es así. Pero claro, el árbol, y cuento una anécdota que es definitiva en mi vida, porque me permite comprender un poquito más, un poquito mejor. Y lo he citado muchas veces y está en muchos de mis libros y mis cosas. Claro, a veces una sola palabra y lo que ha justificado el origen y la consolidación de una palabra concreta explica enormidades. Yo comprendí realmente al árbol a través de la palabra arte en chino. ¿Por qué? Porque la palabra arte en chino es la misma palabra que árbol. Claro, el Homo faber, el Homo sapiens, el que sabe hacer muchas cosas, pero no sabe vivir. Y el que enseña a vivir es el árbol. Sabe vivir acogiendo, abrazando, estableciendo relaciones de simbiosis. Nosotros, parásitos. El árbol, simbionte. Entonces, ahí hay que tener... Pero es que da la casualidad de que cuando los chinos decidieron que la palabra árbol y arte fuera la misma, pues a lo mejor se acordaron de la belleza del árbol. Sí, claro. Algunos mantenemos que es difícil dar algo
con mayor proposición al buen gusto. Yo a veces digo que parte de la crisis ambiental se debe a que se ha fomentado mucho el mal gusto. Y si quieren, por acordarnos de Krauss, que a su vez es el iniciador de la Institución Libre de Enseñanza, los alegatos que contra la línea recta se manejaban en el krausismo, ¿no? Yo llegué a describir la estúpida podredumbre de la línea recta. Las líneas rectas son feísimas, son absolutamente abominables. En la naturaleza hay muy pocas líneas rectas. Hay voluptuosidades, redondeces, hay profundidades, hay matices, y ahí es donde empieza, y como discípulo que fue de Krauss, Francisco Giner de los Ríos dice: a la contemplación de un árbol podría dedicarse la vida entera, a la contemplación de algo extraordinariamente bello, estéticamente sobresaliente. ¿Pero por qué? Pues por una parte de lo que he dicho, no es lo que porque es un infinito océano de formas, porque es una auténtica marejada de colores. En un bosque puede haber hasta 400 tonalidades distintas solo del verde. Y luego llegan los pintores y controlan 50, una mínima parte. Pero el color estaba ahí para la proposición de la creatividad pictórica. Y los volúmenes y las formas, pues ahí está. Y la música, si la música estaba escondida en el primer abrazo del aire en las hojas de los árboles. Arte, arte, arte. Y eso todo queda convertido en cenizas, cada 2 por 3. Es casi de la misma forma que es inabarcable y el acercarse siquiera a alguna definición que pudiéramos dar de lo que es el árbol y el bosque, pasa, o de lo que es el ser humano. Bueno, algo muy parecido pasa con fuego. ¿Sabéis por qué? Porque el fuego se parece mucho a las personas. Puede ser amable, puede ser la base de tu bienestar, puede ser la base de tu supervivencia, puede ser la base de tu creatividad, puede ser la base, y lo es. En realidad, todas las derivadas del fuego, con la evolución más o menos tecnológica, es la energía, sencillamente. Pero también, como el humano, el fuego es un perfecto ignorante, un magnífico, formidable destructor, y se le da facilidades. Y eso es lo que convierte a lo mejor que tenemos, porque lo que mejor tiene el ser humano es la natura, es su antecesora, eso que no sabemos hacer. Es que esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué hay que respetar la naturaleza? Porque lo hace bien y nosotros no, porque sabe hacer bien casi todas las cosas. Y luego vendrá quien diga: pero es que el tigre se come al cervatillo. Perdona, el tigre se come al cervatillo, pero no tiene ninguna intencionalidad de maldad. El ser humano puede destruir a toda una raza, a toda una religión, a toda una determinada, como está pasando delante de nuestros ojos, sabiendo que lo está haciendo. Es decir, que hay mucho que matizar. Y entonces sucede que frente a lo que más nos favorece y manejado por nuestras propias manos, convertimos
la belleza, la decente docencia del bosque, la convertimos en el cero absoluto, en la nada más terrible. Yo considero que se puede hablar del alfa y el omega, de los abismos y las profundidades, de lo que está más alejado, de lo que está más cercano. Pero yo creo que las dos cosas que están más separadas y que se puede identificar por nosotros mismos con nuestra presencia, y algunos lo hemos podido presenciar, porque algunos hemos tenido la suerte de ser bomberos, voluntarios pero bomberos, y hay que haber estado ahí apagando el fuego para saber que la distancia sideral más grande que se da en el planeta Tierra está entre el árbol vivo y el árbol convertido en ceniza. Entre lo bueno y bello absolutamente y la nada absoluta, que es la ceniza. Hombre, la ceniza a veces fertiliza un poco para el volver a empezar, pero claro, el volver a empezar es lo que hace la hoja cayendo, el volver a empezar es lo que hacen las micorrizas, es lo que hace la prodigiosa invención de la semilla, todo eso está ahí. Pero claro, también es verdad que hay fuegos naturales y espontáneos, claro que sí. Es más, la caída del rayo está ahí. Lo que nos está sucediendo últimamente es que, tanto por políticas forestales equivocadas como por el incendio anterior al incendio, que es que como casi siempre se nos olvida. Ha habido que quemar muchas cosas antes de que se quemaran masivamente los bosques. Ha habido que extinguir a la cultura rural, además a golpe de ignorante violencia una vez más. A la gente se le ha echado de gorrazos de los campos a base de injusticia social, política e injusticia moral. Bueno, la falta de moral siempre es injusta, pero así ha sido. Una fuerza que permitía que el incendio no fuera devastador desaparece. Ha habido que extinguir totalmente, y esto todavía es más importante, tiene más relación con lo que llevamos puesto o intentamos defender, los emboscados. Ha habido que emascular, arrancar de la sensibilidad a la gente algo que no era tan infrecuente, pero que habrá que refundar, recrear con los mismos ciclos naturales, como la misma fertilidad, y es el considerar a la naturaleza como interlocutor válido en todos los sentidos de la palabra, y sobre todo en el sentimental. El reconocimiento de que el sentimiento de la naturaleza es una excelencia del pensamiento. Es un querernos más y mejor a nosotros mismos. Ese modelo bosque que es inclusivo, invariable y magníficamente inclusivo es lo que necesitamos para pacificarnos también. Por tanto, todo eso ha tenido que desaparecer para que la rutina acepte la destrucción de la naturaleza, acepte el genocidio. Y para que acepte esa violencia latente, que es exactamente lo contrario de vivir con alma serena en el seno de los bosques. No parece que sea hoy un día muy adecuado para acordarse de cifras y demás, pero como también el que habla es contradictorio, pues les voy a dar solamente una cifra para, si acaso puedan arrimar algo a la comprensión del magnicidio superlativo que supone. El bosque tiene ese lado que podría tener más vínculo y más cercanía si decimos que es un aliado sanitario. Es un buen amigo que está trabajando por la salud del planeta y en consecuencia por nuestra salud. Y los necesitamos precisamente
no solo para la seguridad que recordaba Séneca, sino para el completo contenido y sentido de la palabra salud. ¿Saben lo que quiere decir salud en sánscrito? Lo completo. Cuando te falta algo, ya no tienes salud. Por tanto, si tenemos un aliado, que yo muchas veces defino como el bosque es la salud de todos, porque es la medicina, es el médico, es el hospital y tal, precisamente frente a las principales catástrofes ambientales del presente. Bueno, pues eso es lo que tendríamos que tener como referencia para considerar, y lo he convertido en una suerte de eslogan: necesitamos todos y cada uno de los árboles en pie que existen, porque trabajan gratis para mejorar la salud, para nuestra propia salud. Curioso que perdamos de 20 a 40 millones de árboles diarios. Todos los días de todos los años perdemos de 20 a 40 millones de árboles. Y solo plantamos la mitad, porque todos los días también plantamos 20 millones de árboles en el planeta. Bueno, supongo que nadie tiene dudas de que no es lo mismo un árbol de 30, 40, 50 o 100 años que un brinzal de una sola savia, ¿no? Entonces, ahí está también Pero simplemente porque tengamos claro que no podemos elegir, aunque es la elección que ha hecho esta sociedad. Esta sociedad ha elegido ser incendio, y lo ha elegido con la primacía a todo lo que destruye, a todo lo que reduce la vivacidad del mundo y que tiene esa expresión absolutamente dramática, contundente, que es el incendio del bosque. Yo he dicho que seguramente hemos perdido, esto ya vendrá luego la investigación y me tendré que arrepentir de haber usado esta cifra, pero yo calculo que no sería raro que hubiéramos perdido 1.000 millones de árboles en los incendios de este verano, por una especie de extrapolación de datos y de superficie forestal, y se sabe más o menos. España tiene cerca de 20.000 millones de árboles. Pues una ventava parte de eso podría haber estado ahí en esas tal, pero bueno. Lo que sí tengo muy claro, y con esto ya no digo ni una sola palabra más referida a cuantías, eso sí que le di unas cuantas vueltas y lo confirmé por vías internacionales, sobre todo de Naciones Unidas, de la FAO y demás. En el año 2019 el planeta perdió 17.000 millones de árboles. Casi todos los árboles de un país como España. Por tanto, parece claro que hay que elegir. Y termino con un juego de palabras. Yo seré árbol, a no ser que toda mi familia desaparezca conmigo, pero está claro que me tienen que enterrar en ese árbol, que es el árbol de Valeria, donde recito el poema, pero también es absolutamente fundamental que empecemos a ser capaces de un verdadero ejercicio de libertad, los seres humanos. Necesitamos una pelea absolutamente radical contra el autoengaño. Por una sencilla razón. ¿Conocéis a alguien que prefiera la ceniza al árbol vivo? Yo no lo conozco. ¿Conocéis a alguien que prefiera estar enfermo que sano?
Bueno, puede haber algún extravío de corte psiquiátrico. ¿Prefiere alguien la muerte a la vida? También puede haber. Parece que algunos poderosísimos de este mundo prefieren pues claro, pero siempre la muerte de los demás, no la propia. Y es que preferimos la transparencia, la levedad, la sinceridad, la hospitalidad, la amistad, a que lo preferimos a cualquiera de sus antónimos o contrarios. Bueno, pero ¿qué hemos hecho eligiendo lo que no preferimos? Si esta civilización es la consagración de que se ha optado por lo que no prefieres. Si está ganando por goleada la muerte, elijamos. Así de claro. Elijamos. ¿Elegimos lo que preferimos o elegimos lo que algunos nos han engañado para que digamos que preferimos ser el vertedero de las contaminaciones, ser agentes de la indiferencia que asesina por todas partes? Pues así de claro. Y para que quede todavía más rotundo, los árboles eligen lo que prefieren. Algunos deberíamos, bueno, algunos hemos conseguido intentar imitarlos, pero así de claro, hay que elegir. Hay que elegir porque están las situaciones lo suficientemente embogonadas como para que una simple claridad nos puede empezar a ayudar y esa claridad está a nuestra disposición, está ahí delante, está como todos los árboles esperándonos con los brazos abiertos. Elegid, por favor. Muchas gracias y que la vida os